amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que veas el video. Saludos de tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones. Es un placer poderme reunir con ustedes en esta ocasión que vamos a tener la segunda clase de 4 del módulo 2 de Raíces de Iniquidad. Ya estamos en el módulo 2 o el segundo módulo, en la clase número 2, pero esta número 2 la estamos compartiendo con todos para que ustedes la puedan disfrutar, esta clase, y ya nada más falta los comentarios que también vamos a grabar y vamos a compartir en los podcasts. Te recomiendo los podcasts, síguenos en los podcasts porque ahí hay muchas enseñanzas que no están en YouTube ni en Facebook, pero sí están en los podcasts y yo te aseguro que te vas a sorprender con la información que vas a encontrar ahí. Pues bien, vámonos a la clase, que vamos a poner ahí la pantalla. Raíces de Iniquidad número 2, clase número 2 y comenzamos. Apriétense los cinturones. Y pues bueno, lo que vamos a ver en esta clase es precisamente lo que es ¿cómo se dice? A ver, es que se me aborró aquí el asunto. El objetivo de la clase analizaremos lo que es dice aquí, la importancia de la voluntad y el peligro de la pasividad en el ámbito espiritual. Ese es el objetivo de nuestra clase y creo que la voluntad es importante, mis amados. La voluntad, como lo vamos a aprender hoy, la voluntad es importante en cuanto a tomar decisiones. Es una parte de nuestra alma donde nosotros podemos tomar decisiones. Es la parte de nuestra alma que va, ahora sí que nos va a empujar o nos va a estancar a hacer cosas. Y yo creo que esto te va a abrir el panorama de muchas cosas. De hecho, necesitamos nuestra voluntad sana para poder conectarnos realmente con Dios en la meditación. Como les digo, para meditar es orar y meditar es igual a intimidad. Pero ¿por qué muchas personas no meditan? ¿Por qué? Porque dice, es que me cuesta trabajo, para mí no es fácil concentrarme y ese problema de la concentración tiene que ver con la voluntad. Entonces la voluntad es importante. Miren, nuestro ser, nuestra alma, tiene lo que son los pensamientos, las emociones y la voluntad. Estas tres áreas son básicas, pero hay una cuarta que es donde nuestro bendito Padre de alguna manera pone el querer y el hacer, que es nuestra intuición. Es donde nosotros podemos percibir de parte de Dios lo que Él nos está comunicando, esa intuición. Pero también podemos percibir otras cosas. Por eso es importante aprender a escuchar quién está hablando, la voz de Dios. Bien, la clase pasada estuvimos hablando acerca de eso, acerca de la sabiduría, por supuesto que está relacionado a la sabiduría de lo alto, la sabiduría humana, animal y la diabólica. Ahí nos está hablando tres tipos de sabiduría que están relacionadas con las voces. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. La voluntad del hombre es la esencia de él mismo. Él hace de continuo decisiones que no solamente van a determinar su vida diaria, sino que van a determinar su destino eterno. Entonces, las decisiones son relevantes. Tan solo para un día, sí, pero pueden también ser una gran influencia para nuestro destino eterno. El Creador le dio al hombre el libre albedrío y nunca se mueve a la fuerza o por coerción ni para controlar. Dios nos dio ese libre albedrío. Él nos da la libertad que tomemos decisiones. Él no nos va a intimidar ni a manipular, ni mucho menos. Y eso es importante. Es más fácil que el ser humano manipule a que nuestro Padre bendito nos esté manipulando, porque Él ha dado al ser humano precisamente eso, la libertad de tomar decisiones. La voluntad es aquello que está colocado entre el bien y el mal. Es decir, la voluntad está en medio, acá está el bien, acá está el mal. Entonces, nosotros tenemos
la capacidad de tomar la decisión de irnos a un lado o al otro. El problema está que hay personas que se quedan en medio, ahora sí, como dice el dicho, ni fu ni fa, ni para allá ni para acá. Entonces, esto hace que la persona se estanque y entra en una etapa de pasividad, y eso es peligroso en el ámbito espiritual, como lo que hoy vamos a aprender. La voluntad es la parte del hombre que, cuando está unida a la voluntad de Dios, brinda una unión que va a producir armonía entre la criatura, entre el Creador, y suelta por completo el poder divino. Es decir, que cuando la voluntad humana y la voluntad de Dios se sincronizan y la voluntad humana se somete a la voluntad de Dios, ahí es cuando el poder de Dios se suelta. Entonces es relevante que nuestra voluntad esté sometida. Una de las cosas que nosotros podemos ver en la oración que hizo nuestro bendito maestro Yeshua de Nazaret, ¿sí? En la famosa y conocida oración del Padre Nuestro, él estaba diciendo algo así que decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es decir, que hay una parte de esa oración que se enfoca a la voluntad, que se haga aquí, porque en el cielo ya se hace, pero aquí en la tierra no. Entonces, aquí en la tierra, que estamos nosotros, cuando nosotros tomamos la decisión de poner nuestra voluntad precisamente debajo de la voluntad de Dios, sometida a Él, ahí es cuando ¡puf!, se suelta el poder de Dios, ¿ok? Y ese poder divino empieza a actuar en nuestra vida. Ahora, el hombre puede decirle a Dios no, tiene esa libertad de decirle no, y Dios siempre va a respetar esa elección. Dios hace llamados y el hombre va a decir no o sí. De hecho, hemos visto cómo hay personas que Dios les ha mostrado que tienen que conectarse con Él, y sin embargo no quieren hacerlo, no se quieren conectar con Dios, no quieren estar caminando con Dios, y quizás hay personas que prefieren el lado oscuro, vamos a decir, lado de la maldad, y se van por ese rumbo. Bien, vamos a ver este primer punto, el potencial de la voluntad. El potencial de la voluntad. Definición, punto número 1 del tema potencial de la voluntad. Vamos a ver dos temas con sus diferentes puntos, y este es el primero, el potencial de la voluntad. Ahora, hablando del potencial de la voluntad, fíjense lo que dice aquí, definición: nosotros expresamos por medio de nuestras emociones la forma como nos sentimos, emociones como nos sentimos. Nuestra mente nos dice lo que nosotros pensamos. Entonces, emociones lo que sentimos, mente lo que pensamos, pero chequen la voluntad. Y nuestra voluntad comunica lo que deseamos. Es decir, que nuestros deseos están conectados directamente con nuestra voluntad. Entonces ya se están dando cuenta, estamos conociendo un poquito más de nuestro ser. Entonces eso es relevante que nosotros lo conozcamos. Cuando una voluntad está quieta y no hace ni nada, eso es peligroso, como les acabo de decir, en el ámbito espiritual. Y tenemos que ver por qué. La voluntad del hombre es la facultad del alma por medio del cual se toman decisiones, como ya les he estado diciendo. Ahí tomamos decisiones. El problema está que hay personas que están lastimados y que eso se refleja en su alma. El alma está en la voluntad, está fracturada, está lastimada. Hay personas que para tomar una decisión pasa mucho tiempo, son muy inseguros, pero ya después que toma la decisión, ahora para que lo haga, puede pasar otro tiempo. Y quizás ya tomó la decisión de hacer algo y quizás no lo hace. Es decir, esa voluntad está totalmente enferma, está destrozada. La voluntad sana es aquella que toma la decisión y la hace. No importa si se equivoca, no estoy hablando de que toma decisiones acertadas, no, es tomar decisiones. Te equivoques o no te equivoques, lo importante es tomar decisiones. A veces las personas toman decisiones y se equivocan, aprenden, vuelven a tomar decisiones, se equivocan, aprenden, vuelven a tomar decisiones hasta que dan al blanco, le aciertan. Si nosotros no nos equivocáramos, no podemos aprender.
Y aquí es un punto relevante que nosotros tenemos que visualizar cuando tomamos decisiones. Entonces, una persona que está sano en su voluntad, toma una decisión y lo hace, ¿ok? ¿Se equivoca? Ok, vamos a analizar, vamos a hacer cambios, one more time, vamos a volverlo a hacer. El punto está en que nosotros lo volvamos a hacer hasta que lo logremos. Voluntad sana, pero una voluntad que no está desarrollada, que está enferma o que no tiene, la persona no tiene el control de su propia voluntad, fíjense lo que estoy diciendo, la persona no tiene el control de su propia voluntad, entonces le cuesta trabajo tomar decisiones. Y hay personas que tienen que estar escuchando la opinión de otras personas para poder tomar una decisión personal, o sea, ellos no toman decisiones. Ahora, con esto no estoy diciendo que no pidas consejo. Dice la escritura, y es un principio espiritual muy tremendo, cuando habla de la multitud de consejeros hay sabiduría, hay guianza. Sabiduría nos da dirección. Tenemos que recordar el curso cuando vimos de los dones del Espíritu, lo que hablábamos del don de ciencia, el don de sabiduría. ¿Ok? Entonces, tenemos una dirección hacia dónde seguir. Lo importante es tomar decisiones. Ahora, esta seguridad tiene que ver, fíjense, todo tiene que ver también con el desarrollo humano. Es decir, los primeros 8 años de nuestra edad son importantes porque es donde se forma la personalidad, se arraiga bien, pero más que nada el carácter y la seguridad se establecen en la persona en estos primeros 8 años. Los primeros 4 años, el niño, el bebé, niño o niña, voy a decir así, no voy a decir niñé como andan con sus ondas de ahorita de la cuestión de los de género. Niño, voy a decir, es para todos, ¿ok? Entonces, el niño, los primeros 4 años está conectado con su mamá, ¿ok? Al papá sí tiene relación, al papá lo ve más como para jugar, pero ya después de los 4 años, de manera intuitiva, de manera natural, el niño empieza a buscar más al papá, pasar más tiempo con él, observarlo. ¿Por qué? Porque está en esa etapa de ese equilibrio de la identidad. La identidad se lo da tanto papá como mamá, los dos. Entonces, en esos segundos 4 años es importante la influencia de un padre, y qué mejor que ese padre tenga el temor de Dios, que pueda transferir y pueda pasarle conceptos del reino, conceptos de principios espirituales para poder triunfar, en fin, lo que hemos aprendido, lo que es Torah. Bueno, entonces, si el niño en esa etapa no tuvo una buena relación con sus padres, el área de la voluntad puede estar quebrada, puede estar fracturada, puede estar lastimada y enferma. Por eso vemos desde la niñez personas que han sido inseguras, crecen y son inseguros y necesitan escuchar a fuerza la opinión de otros para tomar una decisión, como que no tienen una decisión propia. Ahora, Dios creó al hombre con una capacidad de hacer decisiones, de tomar decisiones y hacerlas. Dios le dio al hombre esa libertad de tomar decisiones. Por eso la voluntad del hombre es su propio yo. El propio yo está relacionado con la voluntad del hombre. Ahora, la elección que el hombre haga revela su carácter. Entonces, si está en medio entre el bien y el mal, y lo que él decida va a revelar lo que es su carácter. Yo les acabo de decir que en el desarrollo humano el carácter se desarrolla principalmente, se fortalece o simplemente no hay carácter en los primeros 8 años. Una falta de carácter, chequen, todo está relacionado con carácter y seguridad, ¿sí? Seguridad en sí mismo. La falta de carácter es que son aquellas personas que no terminan las cosas, que por cualquier situación que pasa en la vida se desaniman, no, pues ya no lo voy a hacer, y pum, dejan truncado el asunto ahí. Falta de carácter. Y eso la gente pues no avanza, dejan todo a medias, y todo a medias, esto es igual o se traduce, se comprende como mediocridad. ¿Cuántas cosas has dejado a la mitad? ¿Cuántos proyectos has dejado a la mitad y no los has terminado? Eso tiene que ver con el carácter, con el desarrollo de la persona. Ahora, nuestro Padre nos ha dado esa elección de tomar decisiones. Vamos a ver otro punto. La vida espiritual comienza con una elección.
Nuestra relación con nuestro bendito Padre comenzó con una elección. Uno escoge hacer la voluntad de Dios y que ésta se convierta en nuestra propia voluntad y gusto. Eso es una decisión. Cuando a mí les he dicho tantas veces, ¿por qué? Porque Job 22:21 tiene un principio espiritual profundo, de veras, del Job 22:21 al 30 está, esa porción, de veras, tiene muchísimos principios espirituales que debemos tomar en cuenta, pero me voy a concentrar en el versículo 21. Dice, ponte en paz en Dios, con Dios, sométete a Él. Fíjate que para que regrese la prosperidad, dice ahí, si tú te pones en paz con Dios y te sometes a Él, la prosperidad regresará a ti. La prosperidad significa que te va a ir bien. Ponte en paz con Dios, haz teshuvá, confiesa tus pecados, las iniquidades de tus antepasados, pide perdón de tus pecados, ruégale a Dios que te desligue de esas ataduras de tus antepasados y decide, fíjate, decide hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú tomas la decisión de hacer la voluntad de Dios, significa que te vas a someter, pones tu voluntad debajo de la voluntad de Dios y Dios la absorbe. Ahora, no significa que seamos títeres, no, sino que es una decisión personal hacer la voluntad de Dios, que finalmente la voluntad de Dios, ¿qué quiere? Bendecirnos, que nos vaya bien, ¿sí? Pero hay cosas donde el ego, el yo, que está relacionado con la voluntad, no quiere someterse. Hay cosas que nos cuesta trabajo hacer, donde la escritura nos muestra que tenemos que hacerlo y nos cuesta trabajo hacerlo. Sobre todo, por ejemplo, dice, perdona a esta persona. Y si fue algo muy doloroso, perdonar. Y puede pasar horas, quizás días, y no lo haces. Al final lo haces, quizás porque ya hubo una presión, algo de una situación que dice, no, sí tengo que perdonar. Hay situaciones que cuesta trabajo, pero tenemos que hacerlo. Quieras o querramos o no querramos, tenemos que hacerlo. Es más, ahí se necesita disciplina, porque la disciplina dice, hazlo ahora. Y lo contrario a la disciplina, pues dice, no, después lo hago. Yo creo que todos hemos batallado ahí en algún área, ¿sí? Donde queremos posponer las cosas. Entonces yo te estoy hablando de cosas reales de la vida diaria. Entonces nosotros escogemos someternos a Dios. Ahora, la voluntad de Dios se convierte en la meta de nuestra vida en vez de nuestra persona. Cuando nosotros ya empezamos a conocer a nuestro bendito Padre y conocer su voluntad, para nosotros ya se convierte su voluntad como nuestra meta y nuestra razón de vivir. Y nos damos cuenta que el tener la meta de la voluntad de Dios no es algo gravoso, no es algo de religioso, no, es disfrutar la vida, es poder decir, Padre, cumplo tu propósito en mí y a través de mí. Y así es como podemos disfrutar la vida, cuando encuentras tu propósito. Después que tú decides tomar ahora sí que decides poner tu voluntad debajo de la voluntad de Dios y someterte totalmente, yo te aseguro que se te van a abrir los ojos y vas a ver con claridad cuál es el propósito por el cual tú existes. ¿Por qué estás aquí en esta vida? Dios quiere hacer algo en tu vida, pero también quiere hacer algo a través de ti, a través de tu persona para bendecir a otros. Ahora, es muy importante el arrepentimiento, ¿sí? El renunciar a una vida centrada en nosotros mismos, una vida centrada en el ego. Cuando estamos centrados en nosotros nada más y pensar en nosotros, en nuestros deseos nada más, fíjate, en pensar en nuestros propios deseos, eso habla del ego, eso habla de voluntad, porque la voluntad expresa deseos. Entonces, cuando yo digo, yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios, significa, yo someto mis deseos y renuncio a ellos para concentrarme en los deseos de Dios, en los deseos del Rey. Ahora, esto es un estilo de vida, no es un estilo de vida amargado, no, porque la voluntad de Dios es bendecirnos. Él quiere lo mejor de nosotros. Los salmos dice que Salmo 138 dice con claridad que cada segundo nuestro bendito Padre está pensando cómo bendecirnos. Es lo que dice ahí la Escritura. O sea, ¿qué es lo que en la eternidad, que no hay tiempo, el tiempo
estamos en el tiempo cronos, en esta dimensión, pero en el tiempo espiritual, el kairos, en el tiempo de Dios, o sea, es diferente. Pero vamos a pensar cada segundo de nuestro existir, cada segundo, cada palpitar, por decir, del corazón de Dios, como una metáfora, siempre está pensando el bendecir, bendecir y bendecir tu vida, bendecir nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios, ¿ok? Pero es necesario arrepentirnos y renunciar al ego y decir, yo me someto a Dios totalmente. Solo así podremos descubrir el propósito por el cual existimos. Solo así podremos disfrutar la vida en plenitud al 100. Entonces, aquí la palabra salvación, la salvación entonces significa la liberación del hombre de su voluntad natural, animal, carnal, y que es lo que dice Washmani. Esa libertad debe de venir en la salvación, entonces significa la liberación del hombre, ¿ok? Ahí empieza la liberación. También la vida espiritual significa algo más que las emociones y que el intelecto. Somos alma, tenemos pensamientos, tenemos emociones, nuestra voluntad, pero eso es más, o sea, la vida espiritual es algo más que eso. Nosotros estamos diseñados para conectarnos al ámbito espiritual, pero ahora depende a dónde te conectas. Nuestro Padre quiere que nos conectemos con Él, pero hay personas que se conectan con otros entes espirituales, con otros seres espirituales que, que son malos, que son de maldad, que no es Dios mismo. La vida espiritual entonces es algo más que emociones e intelectos. Dios está buscando la salvación de nuestra voluntad, de nuestro ego. Si está buscando la salvación de nuestro ego, significa que el ego puede estar enfermo, puede estar capturado, cautivado, encarcelado. Piense lo que estoy diciendo. Todo esto a las escrituras, cuando vayamos viendo, ahorita quiero poner una base para que comprendamos que cuando leamos las escrituras, te vas a dar cuenta que hay cárceles. Y hay cárceles donde la voluntad está totalmente cautivada y no puede hacer nada por sí. ¿Ok? La palabra salvación, cuando nosotros leemos la palabra salvación, significa muchas cosas. Es un tema que es tan fácil. Ay, no vayas a perder la salvación. Si supieras que la salvación está activa todos los días, no es para un futuro, cuando venga el Mesías, cuando venga la tribulación y no sé qué tantas cosas. No, la salvación está en operación a día a día, a diario. ¿Por qué voy a esperar al futuro? Vamos a pensar, ¿qué tal si el Mesías viene dentro de 1000 años? Si ya no viste la salvación, imagínate. La salvación se ve todos los días. La salvación es para ahorita que estamos vivos. Y eso es lo que debemos comprender, porque miren, la salvación significa, en el contexto hebreo, significa salvar, por supuesto, provisión. ¿Te necesitas provisión? Entonces necesitas salvación. Necesitas que Dios te provea algo, ¿no? No sé, a lo mejor dinero, o necesitas que te provea una computadora o te provea un trabajo, o sea, provisión. Eso es salvación. Victoria, necesitas tener victoria, que Dios provea, te dé la victoria. Liberación, fíjate, voy a empezar, salvar, provisión, victoria, liberación, todo esto significa salvación. Protección, necesitas protección, entonces necesitas salvación. Auxilio, triunfo, escapar, sobreviviente, huir, refugiado, guardar, libre, estar seguro. Todo eso está dentro de la palabra salvación. Entonces, mis amados, la salvación la necesitamos ¿cuándo? Hoy, a diario, a diario. ¿En qué área necesitas salvación? Ponte a pensar. ¿Qué área necesita tu vida salvación? Y si es liberación, liberación de tu ego, de lo que es la voluntad, pues lo va a ver si hacemos todo el proceso, que es Teshuvah primeramente. Bien. El punto 3 dice, la unión espiritual se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios.
Entonces el punto 1 dice ahí, el producto de esta unión es la obediencia. La obediencia a nuestro bendito Padre nos va a unir. La desobediencia, por supuesto, nos va a alejar. Entonces, ¿quieres mantenerte unido o queremos mantenernos unidos a nuestro bendito Padre? Es a través de la obediencia. Tenemos que hacer cesar nuestras propias obras. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para cumplir el deseo de nuestro bendito Padre. Así de sencillo. Sencillo, pero no fácil. Debemos comprender entonces que la unión espiritual se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios. Ahora, el producto de esta unión es un corazón. La armonía entre la voluntad de Dios y la del hombre. Están las dos en armonía. Si fallamos en tener un corazón con Dios, vamos a obtener un fracaso como en los casos de la mujer de Lot, Balaam. ¿Por qué? Porque no había un corazón para Dios. ¿Sí? Tener un corazón con Dios. Un corazón con Dios se forma, por decirlo así, cuando nosotros decidimos obedecer, someternos, agradarlo, donde nuestra prioridad es nuestro bendito Padre. Bien, la voluntad es la que censura todos los pensamientos que proceden de la mente subconsciente. Y aquí estamos hablando del subconsciente ya. Imagínate que el subconsciente es como esta Biblia, así. Esta Biblia, y el consciente es la funda de mis lentes que está acá arriba. Vamos a hacerlo más chiquito. Aquí así, chiquito. Así. Entonces, y aquí agua. Imagínate, ¿sí? Un iceberg. Y aquí es agua y no se ve lo que hay abajo y está más grande. Y el consciente es más chiquito, es lo que se ve. Pero lo que está acá abajo no. Este es el subconsciente. ¿Ok? Este es como un ejemplo. Bueno. Cuando estamos hablando que la voluntad es la que censura todos los pensamientos que proceden de la mente subconsciente, el subconsciente ahí es como un archivero donde se guardan todas las horas. Imagínate que nuestra vida tiene una cámara, una cámara donde estamos grabando cada segundo de nuestra vida. Y todo ese video, todo ese video se guarda en el subconsciente. Entonces imagínate cuántas horas yo tengo 59 años, gracias a Dios, voy rumbo allá a cambiar de otro número, y 59 años de grabaciones. Imagínate, 59 años, ¿cuántas horas son de grabaciones? Todo eso está grabado en el subconsciente, ¿ok? Nuestra mente subconsciente es el depósito de las experiencias pasadas, todo lo que hemos vivido. El subconsciente es importante. El subconsciente puede tener, como dije, como un iceberg acá abajo, no se ve, pero puede tener como minas. ¿Se acuerdan de esas minas explosivas que están enterradas y que viene una persona y no las ve y las pisa y ¡pau! Ahí quedó. Bueno, hay áreas en el subconsciente que hay como minas donde se pueden explotar ahora sí, cuando se tocan esas vibras, ese recuerdo, cuando sale a flote y ¡pum! Explota. Y eso afecta conscientemente. O hay personas que se deprimen, no saben ni por qué se deprimen y están deprimidos. Es posible que en el subconsciente tenga información guardada que se libera y afecta al consciente y está deprimido y no sabe por qué. O tiene arranques de ira de repente y no sabe ni por qué y tiene esos arranques de ira. Okay. Ahora, en el ámbito espiritual, ojo, los espíritus de maldad usan el subconsciente para proyectar pensamientos a la mente consciente. Es decir, cuando ya ha logrado entrar a la mente de una persona, ¿sí? Que acuérdense que a través del engaño, ese espíritu o esa iniquidad lo engaña, entra a la mente de la persona y estando ahí en la mente, empieza como si fuera un espía, entra a los archivos y empieza a buscar los archivos, ¿ok? Y de ahí del subconsciente empieza a proyectar estos pensamientos a la mente consciente. La voluntad entonces recibe o rechaza estos pensamientos. Ahí es donde la voluntad tiene la capacidad de aceptar o rechazar. Pero si la voluntad está cautiva, no va a poder rechazar. Todo lo va a aceptar, aunque es una decisión ya. ¿Sí? No va a poder rechazar, no va a poder actuar porque está cautivada.
También estos malvados espíritus o espíritus malos controlan la voluntad cuando ésta cesa de retirarlos en esa área. Es decir, cuando la voluntad ya no resiste. Por eso si nosotros recordamos lo que decía Santiago, resiste a los espíritus malos y ellos huirán de ti. Resistir. Para resistir necesitamos nuestra voluntad sana. Necesitamos ejercitar nuestra voluntad para resistir, pero cuando la voluntad ya no resiste, es porque estos espíritus ya están controlando la voluntad de esa persona. Ahora, aquí entra algo interesante y muy importante que hemos escuchado tantas veces, la renovación de la mente. La renovación de la mente genera la fuerza de la voluntad y libera esa parte que está cautivada, que es la voluntad. Entonces, cuando empezamos a renovar nuestra mente, ¿cómo la voy a renovar? A través del estudio de la Torá. ¿Qué es la Torá? Ya se los he estado diciendo últimamente. La Torá son instrucciones. Punto. Así de sencillo. ¿Que tiene más significado? Sí, pero finalmente dice instrucciones, mandamientos, preceptos, leyes, en fin, instrucciones. ¿Y esas instrucciones para qué? Instrucciones para honrar al Rey del Universo, al Yud-Het Bat-Hei, a nuestro Padre Eterno. Esas instrucciones son para honrarlo a Él. Ah, muy bien. ¿Y qué obtengo yo? Bueno, esas instrucciones lo que van a hacer cuando nosotros las practicamos, que son instrucciones de principios espirituales para honrar a Dios, Torah, instrucciones espirituales para honrar a Dios. Va de nuevo, instrucciones espirituales para honrar a Dios. Por última vez, ¿qué es Torah? Instrucciones de principios espirituales para honrar a Dios. Lo voy a decir una vez más, instrucciones de instrucción, o sea, instrucciones de principios espirituales para honrar a Dios. Y cuando yo practico estos principios espirituales que honran a Dios, entonces me da sabiduría para triunfar y me va bien en las áreas de mi vida. Entonces todo tiene sentido. Entonces, en este concepto, Torah va más allá que los 5 libros, los primeros 5 libros. Torah significa que son instrucciones de principios espirituales que están en toda la Biblia. Y cuando encontramos esos principios espirituales y los practicamos, honramos a Dios. Porque no buscan otra cosa más que honrar a nuestro bendito Padre. Ahora, es importante renovar nuestra mente. Y cuando nosotros renovamos la mente a través de estudiar, de leer la Torah o leer las escrituras, las sagradas escrituras, leerlas, estudiarlas, memorizarlas, practicarlas, cuando nosotros hacemos todo eso, estamos renovando. Eso lleva tiempo, es un proceso, ¿ok? Ahora, cuando entramos al tema de la pasividad, los pasos de la pasividad, dice el creyente mismo cesa de ser activo. Estamos hablando de la voluntad. Ya no está activa su voluntad, está como dormida. Dios no puede usarlo porque su voluntad ya no funciona, ¿ok? Y si los espíritus malignos toman ventaja de la pasividad. Entonces, cuando una persona ya no está tomando su voluntad, ya no está tomando acción en su voluntad, está pasivo. Y los espíritus aprovechan de eso porque la persona no actúa, no piensa, no razona, no está ejerciendo su voluntad, no está tomando decisiones. Está a la buena de Dios, ahora sí que está ahí como un barco a la deriva, así, a donde me lleven las olas. No tiene una dirección a dónde ir. Por eso la voluntad tiene que ver mucho con tu proyecto de vida. ¿Qué es lo que piensas hacer en esta vida? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? Principios básicos que se deben distinguir. Por ejemplo, dice, Dios quiere que el creyente coopere con Él por medio del ejercicio de su voluntad y el uso de sus facultades para que sea lleno del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos cooperar y hacer la voluntad de Dios, ser un equipo con nuestro bendito Padre, o sea, mira, nuestro Padre, ¿hay algo imposible para Él? No, nada, absolutamente nada. Sin embargo,
Ha decidido nuestro Padre hacer equipo con nosotros para que en esta dimensión, en este primer cielo, que ya hablé de los 7 cielos en un podcast, si no lo has escuchado, búscalo en YouTube o en los podcasts, 7 cielos, 7 tierras, hay 7 cielos, 7 tierras y 7 gehenas también, ¿ok? O sea, como que son 7 áreas. Bueno, cuando nosotros decidimos someternos a Él, a hacer equipo, es porque nuestro Padre quiere que en esta dimensión, que en este primer cielo donde estamos, en esta primer tierra, por decirlo así, Él quiere actuar a través de nosotros. Él quiere que hagamos equipo para que lo que a nosotros nos corresponde hacer, lo hagamos con Él, apoyados en su estrategia, en su manera. Nuestro Padre lo puede hacer solo. La verdad no te necesita a ti ni a mí. O sea, no nos necesita. Esa es la verdad. Él lo puede hacer solo, así. Y esto es hasta lento, pues, hacer un tronido de dedos, eso es lento. Nuestro Padre lo puede hacer ya, instantáneo. No nos necesita. Sin embargo, tomó la decisión de hacer equipo con nosotros. Él va a hacer una parte, y por lo general siempre es lo más difícil, lo más imposible, pero nos deja a nosotros una parte donde tenemos que hacerlo con fe, donde tenemos que actuar por fe, donde tenemos que actuar con nuestra voluntad al 100. Y así, en ese equipo es cuando suceden grandes cosas. Pero ¿por qué no suceden grandes cosas? A través de nosotros. Ya vas tomando sentido cuando digo, Padre, por favor, porque esa es parte de mi oración casi a diario, Padre, por favor, cumple tu propósito en mí y a través de mí. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? ¿Por qué a través de mí? Porque yo soy equipo con mi papá. Mi papá está haciendo una parte que, vamos a decir, el 90% él lo está haciendo, que es lo en parte imposible, y él lo hace. Pero ese 10% que a mí me deja para que yo lo haga, tengo que usar mi voluntad y tengo que usar fe. Entonces, voluntad y fe caminan. Y es cuando, ¡pum!, es cuando Dios cumple su propósito a través de mí. Pero las personas que no han cumplido el propósito a través de su vida es porque hay un problema de fe o hay un problema en su voluntad que está cautivada, que no está tomando decisiones, que no está sometida totalmente a Dios. ¿Ok? El objeto de facilitar su trabajo, cuando nosotros nos sometemos a nuestro Padre, es con el objeto de facilitar su trabajo. Entonces, el espíritu maligno demanda que el creyente esté pasivo y se niegue a usar una o todas sus facultades. A los espíritus de maldad le conviene que el ser humano esté pasivo, tranquilo, le conviene, ¿ok? Pero cuando una persona creyente en pacto con Dios usa su fe, como dice, el justo vivirá, el sádic vivirá por fe, y empieza a ejercer su voluntad para cumplir el propósito de Dios, ¡pau! ¡Fum! Cosas poderosas suceden en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Hay síntomas de la pasividad. Y estos síntomas, inercia, o sea, incapacidad para competir. No es lo mismo competir que rivalidad. Rivalidad es otra cosa, es la parte negativa, ¿ok? Envidias y rivalidad, no, es competencia. Un espíritu de competencia es bueno. Por decir, la competencia nos ayuda a mejorar. Imagínate, hay empresas que compiten porque están haciendo quizás mismos productos. Un ejemplo, computadoras, que está la marca Acer, que según ahorita están muy buenas. Está la Acer, la HP, Lenovo, las de Mac, ¿qué otra marca? La Huawei, que también están muy buenas. Entonces estoy hablando hay más, pero estoy hablando de 5, por lo menos conocidas. 5 marcas que hacen lo mismo, laptops, computadoras portátiles. Entre ellos hay competencia. Es muy difícil que digamos son rivales, no, hay
competencia. Entonces ellos tienen que ir viendo la manera de mejorar para poder tener avance, para poder tener mayores ventas. Entonces tienen que mejorar en calidad, tienen que mejorar en los precios, en fin, mejoras constantes. Ahora, la competencia nos ayuda a mejorar, pero si te das cuenta, la pasividad, la persona tiene incapacidad de competir. ¿Por qué? Porque no quiere mejorar. Para que tú puedas competir, tienes que mejorar, te tienes que reinventar. Tienes que ser tu mejor versión de ti mismo, la mejor versión de ti mismo. Y para poder ser eso, para poder decir la frase que también me gusta, que ustedes la han escuchado, hoy soy mejor que ayer. Si digo hoy soy mejor que ayer, estoy en una etapa de mejora, estoy mejorando, ¿ok? Pero si hoy no soy mejor que ayer, significa que estoy estancado, que estoy igual o peor. Entonces, no estoy en un área de competitividad, de ser competente, de mejorar. ¿Sí está claro? Otra parte de la pasividad es innumerables tareas sin terminar, falta de carácter, está relacionado con la voluntad. ¿Cuántas cosas has dejado a medias? ¿Por qué las dejaste a medias? Incapacidad para concentrarse, esto es otro punto. Cuando a una persona le cuesta trabajo concentrarse, te das cuenta que la concentración tiene que ver con la voluntad. Y hay ejercicios para poder desarrollar la concentración, pero tenemos que empezar desde la raíz. Y la raíz significa ver qué es lo que tiene cautivo nuestra voluntad. Y tiene que ser libre, tiene que haber salvación para la voluntad. Y salvación significa liberación. ¿Te das cuenta? Salvación es a diario. Hoy Dios nos va a salvar en algún área, o ya nos salvó, no sé. ¿Te das cuenta? La salvación va más allá del concepto cristiano. O sea, el concepto hebreo y el concepto cristiano son totalmente diferentes. Yo te estoy hablando del concepto hebreo porque estamos hablando y leyendo una Biblia hebrea. Y si estamos leyendo una Biblia hebrea, tenemos que ver la cosmovisión hebrea. Así de sencillo. Ok, la 4, inercia física, acciones mecánicas. O sea, también la voluntad te puede llevar a estar quieto, a no hacer nada, de no mover tu cuerpo, de no hacer ejercicios para mejorar tu salud, en fin, estás en una parte de inercia. No hay una voluntad que te mueva a hacer algo físicamente, a moverte. Y también dice incapacidad para tomar decisiones e iniciar actividades. Incapacidad para tomar decisiones. Significa que cuando la voluntad está cautiva y no tiene la capacidad de tomar decisiones y hacerlas, estamos hablando de una persona con discapacidad. Una discapacidad en su alma, en el área de la voluntad. Es un discapacitado. Hasta puede poner ahí en el carro, ya ves que puedes poner atrás una calcamonía de discapacitado, ¿sí? Y puedes tener hasta la persona un lugar preferencial cuando llega a los centros comerciales para los discapacitados. Porque el discapacitado no es aquella persona que lamentablemente no puede ver o no puede caminar, cualquier discapacidad, ¿ok? Pero también hay personas que son discapacitados en su voluntad. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad para tomar decisiones, no tienen capacidad para terminar lo que empiezan, o sea, son discapacitados, suena fuerte, pero es la verdad. Por eso, parte de la salvación es en el alma, es la voluntad. Nuestro Padre quiere que nuestra voluntad sea liberada y que nosotros tomemos control de nuestra voluntad y que empecemos a ejercer, a tomar decisiones, ¿sí? Y cuando empezamos a ejercer nuestra voluntad, podemos resistir cualquier hueste de maldad, cualquier ataque en cuanto al pensamiento, ideas, tentaciones. Vamos a ver la segunda parte de esta clase, la libertad de la voluntad, que es importante. Ya vimos cómo está cautivo y cómo va todo, la salvación de nuestra voluntad, lo que significa. Ahora, dice, el engaño sale al descubierto al recibir la verdad. La verdad, que son los principios espirituales que están escondidos en las Escrituras, cuando el Padre quita ese velo y podemos ver los principios espirituales, no la parte literal. Como ya les he dicho, en la Biblia, en la parte literal hay muchas cosas que no sucedieron, que son relatos nada más. Pero no importa.
porque debajo de ese relato, nuestro Padre permitió que ahí estuvieran escondidos muchos principios espirituales y que de veras poquito a poquito hemos ido profundizando y descubrir esos principios. Los voy llevando paso a paso para que aprendamos a descubrirlos, ¿ok? Pero cuando conocemos la verdad a través de estos principios espirituales de las Escrituras, es cuando la persona empieza a ser libre. Dice, para que haya liberación de la pasividad es absolutamente necesario que se conozca la verdad. Sin esta la libertad es imposible. Washmani, eso lo dijo Washmani. De hecho, en la biblioteca ya subí algunos libros de Washmani. Esté dispuesto a saber la verdad acerca de sí mismo. ¿Cuál es la verdad sobre tu vida? Por ejemplo, la verdad es que todo lo dejo a medias. Aún las relaciones no me duran con las personas. Soy inestable en esta área, en fin, no tengo amigos que perduren, no tengo amigos de años. Entonces estamos hablando de que necesitas conocer la verdad sobre tu vida misma. ¿Por qué no has permanecido en esas relaciones? Admite que has sido engañado en algún área y que te ha hecho pensar que tú no eres una persona compatible con nadie. Eso es un engaño y que está operando ahí. Entonces necesitas conocer la verdad. Por eso es importante conocerte a ti mismo. Debes admitir cuáles son las áreas que ha habido engaño, que te han engañado, cuáles áreas de tu vida te han engañado. Es que tú no sirves para nada. Ese es un engaño. No es una verdad. Eso de que no sirves para nada, por supuesto que no es así. Para algo sirves. No creo que mi bendito Padre te haya formado y que haya creado así nada más y eres un estorbo en esta vida. Por supuesto que no. Para algo Dios te formó. Para algo eres bueno. ¿Ok? Necesitas descubrirlo y desarrollarlo. Pero necesitas conocer la verdad de Dios y conocerte a ti mismo. Entonces saca al descubierto el terreno que has entregado al enemigo, que has entregado a esas huestes que te han engañado. ¿Qué áreas de tu vida no te han permitido hacer cosas? Por ejemplo, hay personas que a veces quieren emprender pero no lo logran. Y tienen esos pensamientos que han cautivado y que afectan en su voluntad. Dicen, es que para emprender, es que yo no sirvo para eso. Yo nací para ser empleado y hasta el final, y no tienen la capacidad de pensar que pueden emprender y triunfar en la vida y de tener ingresos económicos muy buenos y estar en esa área más tranquilo. Sin embargo, hay un engaño que quizás se lo han sembrado desde su niñez y puede haber sido sus padres los instrumentos donde, ¿sabes qué? Pues mira, no con que termines la primaria y ponte a trabajar y con eso. No, ¿para qué estudias? Quiero decirte que yo sé, hay personas que son profesionales que han terminado una carrera y andan de taxistas. Bueno, pero terminaron. Pero esa persona que anda de taxista, si supiera que tiene un potencial de hacer más cosas y no nada más de taxista, es un trabajo honorable, sí, pero hay un potencial que está desperdiciando. Me he tocado ver personas que nada más, a veces ni la primaria han terminado, sin embargo, han emprendido, han sido cosas y tienen locales en Central de Abasto, tienen negocios acá, tienen tiendas y son personas muy, pero muy prósperos económicamente, les ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque se atrevieron a hacer cosas, creyeron en sí mismos, en los talentos, aunque no tenían una base educativa fuerte, sin embargo tenían esa voluntad de hacer las cosas y de estarlas intentando hasta lograrlo. ¿Ok? Entonces el grado de pasividad va a determinar la penetración de esos espíritus en la mente. Por eso no es bueno ser pasivos, es bueno que estemos activos, que nuestra voluntad esté ejerciendo, tomando decisiones. Si te equivocas, analizas y lo vuelves a intentar, no quedarte ahí pasivo, no, porque el enemigo se aprovecha, los espíritus de maldad se aprovechan de eso. Debemos activar la voluntad. Cuando tú activas la voluntad, rompes la pasividad. El ser pasivo es peligroso, pero cuando tomas decisiones, dices, voy a hacerlo y lo empiezas a hacer, la pasividad se rompe. Por ejemplo, yo tenía un problema de hacer ejercicios y me costó trabajo, me llevó meses, tengo que hacer ejercicios, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y no lo hacía. Hasta que un día tomé decisiones y dije, lo voy a hacer, y empecé a caminar y empecé a hacerlo.
y empecé a ir al gym, al gimnasio. Me costó trabajo, órale, a las 7 de la mañana, vámonos, que esto me llevó a dormir más temprano, a disciplina, o sea, la disciplina y la voluntad van de la mano. Y eso rompió esa pasividad en esa área de mi vida. Ahora ya se hizo un hábito, puedo decir una virtud ya, porque ya se hizo un hábito, ya llevo más de 40 días, no hombre, ya llevo meses haciéndolo. Entonces ya se hizo un hábito, ya no me cuesta trabajo cuando digo me voy a levantar temprano para hacer mis rutinas de ejercicio, ya no, me levanto, me preparo, pero los tenis, vámonos, y me voy y lo disfruto, me pongo mis audífonos, voy escuchando alabanza, voy escuchando alguna conferencia, me gusta escuchar a médicos, me gusta escuchar muchas cosas de ciencias, de médicos, de estos antropólogos y arqueólogos, en fin, todo, voy escuchando, voy aprendiendo, en fin, dando más valor a mi vida. Y voy orando también, voy caminando, voy orando, pero ya se hizo, rompí la pasividad en esa área. También el leer, a veces no está la costumbre de leer, tenemos que romper la pasividad en esa área y leer libros, aprender y tener ese hábito de lectura. La voluntad entonces rompe la pasividad. Cuando se responde a la voluntad de Dios, se activa la voluntad. Por ejemplo, si la voluntad de Dios dice perdona y tú tomas la decisión de perdonar, estás activando tu voluntad. La voluntad se energiza por medio de la fe. Yo les decía hace un momento, la fe es importante. Creer en Dios. La fe es creer, confiar, fidelidad, seguridad, obediencia, descanso, convicción. Todo eso es fe. Y cuando yo empiezo a ejercitar mi fe, a caminar en fe, a obedecer, a sentirme seguro en Dios, en fin, todo eso energiza la voluntad. La voluntad se fortalece por medio de la verdad. Por eso es importante estudiar Torah, porque vas conociendo la verdad. La verdad, como dice, la verdad nos va a dar libertad, nos va a dar libertad. Por eso estudiar Torah es importante. Estudiarlos. ¿Qué es Torah? Instrucciones de principios espirituales para honrar a Dios. Punto. Así de sencillo. Ejercita tu voluntad tomando decisiones. Toma decisiones. Me equivoqué. No importa, pero ya tomaste decisiones. La única manera de aprender a tomar decisiones es tomando decisiones. No hay de otra. ¿Ok? Una persona pasiva no puede actuar por su propia voluntad. Es como el corcho en el mar. Echa un corcho en el mar. ¿Y a dónde va a ir el corcho? Va a ir el corcho a donde él quiere, ¿no? A donde lo lleven las olas. Porque flota y a donde la lleven las olas, la marea. Entonces, una persona pasiva no puede actuar por su propia voluntad, como el corcho en medio del mar. Ahora, debes de estar firmes en las decisiones. Rompe la duda. A veces la persona no toma decisiones porque tiene dudas. Rompe con la duda. La duda va en contra de la fe. Rompe con la duda. Ay, ¿será? ¿No será? Y empiezas a dudar. Hazlo. Do it. Vamos, hazlo. ¿Qué dice la disciplina? Hazlo ahora. No, hazlo ahora. Y si me equivoco, pues ni modo. Te equivocaste. Lo vuelves a intentar. Hay tantas personas que lo han intentado y han logrado, como el de Disneylandia, este señor, el del foco incandescente, bueno, tantos personajes que lo intentaron. Ha habido cantantes, barítonos de ópera que su maestro le dijo, no sirves para esto, mejor dedícate a otra cosa. Sin embargo, con su voluntad empezó a practicar y llegó a ser, creo que es Pavarotti, llegó a ser uno de los mejores cantantes de ópera, ¿sí? Entonces, es cuestión de ejercer voluntad. A veces las voces dicen no puedes, no sirves, todo eso es para hacerte pasivo, para que no ejerzas tu voluntad y seas un corcho en medio del mar. Debes de estar dispuesto a tomar decisiones, aunque te puedas equivocar entonces. Debes de tomar también, aceptarlo con responsabilidad. Acepta la responsabilidad de tomar decisiones. No significa de voy a tomar decisiones, aunque me equivoque. No, sí, está bien, por ese lado. Hay que tomar decisiones, pero debemos tomar decisiones con responsabilidad, ser responsables de lo que decidamos hacer o hablar. Porque también para hablar necesitas una decisión.
y tenemos que ser responsables de lo que hablemos y lo que hagamos. Deje de permitir que las circunstancias te guíen. Ya no permitas que las circunstancias te estén guiando. Tú debes tomar decisiones. Algunas personas prefieren ser manejadas por las circunstancias en vez de tomar sus propias decisiones. La persona pasiva supone que Dios tomará todas las decisiones por ella. Es que Dios va a decidir por mí. No, tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que decir, voy a tomar hacia acá. Para esto, como dice Proverbios 3, voy a consultar, voy a involucrar a Dios. Padre, pienso, hay esta situación, pienso hacer esto de esta manera, voy a tomar esta dirección, ¿sí? Guíame, Padre, corrígeme si estoy equivocado. Necesitamos nosotros tomar decisiones, pero no dejes que Dios la va a tomar por ti. No, no. Es bueno que lo consultes y el Padre nos ha dado los principios espirituales que están en la Biblia, por eso tenemos que estudiar, para guiarnos, nos va guiando, nos va dando parámetros para nuestras decisiones. Observación. Miren, a esto no lo puse, pero bueno, ahí puedes poner ahí una pausa y ejercita la voluntad. Ok, bien, entonces estamos observaciones. Creo que, a ver, aquí está. Una observación dice, en el estado inicial del combate, los síntomas empeoran como si entre más se peleara, menos fortaleza sintiera. Aunque el creyente se siente peor, en realidad está mejor porque se demuestra que la resistencia tiene efecto. El espíritu de maldad ha sentido la presión y como consecuencia está haciendo sus últimos esfuerzos. De alguna manera se va a retirar cuando una persona está resistiendo con su voluntad. Cuando una persona toma decisiones de qué, de practicar los principios espirituales de la Torah, los que la Torah nos enseña para honrar a Dios. Cuando una persona, la mejor manera de resistir es decidir practicar esos principios espirituales de la Biblia. Es la mejor manera de resistir. Cuando una persona decide no estudiar Torah, cuando una persona decide, al no estudiar, pues no conoce los principios y decide no decidir o decide de acuerdo a su experiencia, lo que sea, también eso es peligroso. Pero lo peligro aquí que estamos hablando es la pasividad. Pasividad. Si estás tomando decisiones, aunque sea equivocadas, bueno, estás ejerciendo tu voluntad. Pero cuando una persona se deja guiar por las circunstancias o se deja guiar que supuestamente Dios va a decidir por esa persona, no. O se deja guiar por lo que digan las demás personas, tampoco. Tienes que ejercer tu voluntad, tienes que hacerlo tú. Si algo va a suceder, tú lo tienes que hacer. Dios no lo va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer. Tú tienes que tomar decisiones. Es ahora. ¿Sí? Es que no, ahora. Decide. Por supuesto, busca a Dios, ora. No es que voy a ayunar 40 días para decidir, bueno, pues si Dios te dijo que ayunes 40 días, pues hazlo. Pero si es una excusa tuya para alargar tu decisión, pues tú sabrás. Pero tú sabes muy bien las decisiones que tienes que tomar. O las tomas o te quedas pasivo en esa área. Vamos a ver 4. Dice, para mantener la liberación en cualquier área de nuestra vida es necesario que nuestra voluntad esté activa. Tenemos que ejercer voluntad. Conclusión. La estrategia de los espíritus de maldad contra la voluntad es la pasividad, porque la persona se convierte en condescendiente e inepta. ¿Cuál es la orden de nuestro bendito Padre? Poseer la tierra. Poseer la tierra. Cuando estamos hablando del libro de Josué, que tiene muchísimos principios espirituales ahí, el poseer la tierra fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. ¿Cuál era la voluntad de Dios en ese relato que viene en Josué? Tomar posesión de esa tierra que Dios había dado.
Ahora, el principio espiritual que nos está mostrando de poseer la tierra está diciendo, toma control de tu vida totalmente. Toma el control de tu vida totalmente. O toma el control total de tu vida. Y estamos hablando de la voluntad, entonces toma el control de tu voluntad. Empieza a tomar decisiones. ¿Ok? Que no es fácil. No, no es fácil. Pero necesitamos conquistar nuestra propia vida. Tu fortaleza se va a ver ahí, que tanto has conquistado tu propia vida, las áreas de tu vida, donde sabes que necesitas triunfar. Y si necesitas triunfar, necesitas tomar decisiones sabias. Tomar decisiones, entonces, si son decisiones sabias, necesito ejercer mi voluntad. Bien, dice aquí Jesse Penn Lewis, la lucha por un periodo de tiempo es bastante dolorosa. Hay momentos de sufrimiento agudo y lucha intensa que se producen al estar conscientes de la resistencia que hacen los poderes de la oscuridad en su lucha por obtener lo que el creyente reclama. ¿Qué es lo que el creyente reclama? El control total de su propia vida. ¿Ok? Eso es lo que debemos nosotros reclamar. Pero el enemigo, vamos a decir, las huestes de maldad, los espíritus de maldad, que han estado controlando áreas de nuestra vida o la vida de la persona, entonces cuando la persona empieza a tomar control no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque va a haber resistencia también del otro lado. Pero si nosotros seguimos estudiando Torah, practicando Torah, y empezamos al practicar Torah y con fe, entonces estamos resistiendo y estamos avanzando. ¿Qué tiene que hacer? Chequen esto es por sentido común. Si estamos fortalecidos y estamos estudiando Torah, practicando Torah y con una fe a todo lo que da, entonces estamos avanzando. ¿Y qué pasa? La resistencia del enemigo se va a ir hacia atrás. Se va a ir hacia atrás. Porque esto es luz. Entonces va hacia atrás. ¿Quién te está respaldando? Dios mismo. Va hacia atrás. ¿Quién pelea por ti? ¿Quién va delante de ti, como dice Isaías? ¿Quién da la cara por ti? Dios mismo, pero tenemos que hacer equipo. Ya estás atando cabos. Somos un equipo. No lo hago solo. Entonces, ¿qué hace? Llega el momento en que ya se ve que estamos más fuertes y es como en las guerras, en aquellos tiempos de espadas y en los tiempos de los vikingos, de los tiempos, pues, los años 1500, 1400, que venían los ejércitos y en una explanada empezaban bueno, también en los años del imperio persa, el imperio griego, estamos hablando de los años 500, 400 antes de la era cristiana, año 300 cuando entraron los griegos, antes de la era cristiana, cómo peleaban y cuando el grupo, el más fuerte, iba avanzando, avanzando, llegaba el otro, el momento que estaba resistiendo, pero llegaba el momento de decir, huyan, vámonos. Y es cuando se iban y es cuando perdían. ¿Y qué hacía? El otro recuperaba territorio. ¿Tiene sentido? Entonces ahí es cuando nuestro Padre quiere que tú y yo tomemos posesión de nuestra propia vida, que es como una tierra, es la tierra prometida. Necesitamos, en ese principio espiritual, conquistar todas las áreas de nuestra vida donde se ha perdido el control y como la clase de hoy que estoy hablando es precisamente de la voluntad. Pues bien, es eso lo que la clase de ahora, la segunda clase, y por eso es importantísimo ejercer nuestra voluntad. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Conquista la tierra, poseer la tierra que somos nosotros, y todas las áreas de nuestra vida, y tenemos forzosamente que ejercer nuestra voluntad. Pues bueno, espero y ruego a mi Padre que esta ilustración, por supuesto que los que están inscritos en el curso tienen todo el material exclusivo de esta clase, y pues que mi Padre bendito te guarde, te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, su gracia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Repasa todo esto, vuélvelo a escuchar, toma notas
y fíjate en qué área necesitas recuperar el control. Soy tu amigo Ernesto Rosas. Si el Padre lo permite, nos vemos en la clase número 3, que ya vamos a entrar un poquito más profundo sobre cómo conquistar nuestra propia vida, las áreas que han estado cautivadas, ¿sí? Y que quizás la persona no se da cuenta que tiene áreas cautivadas por el enemigo y que necesitamos la salvación de nuestro Dios en esas áreas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No te pierdas la clase número 3. Los que están inscritos, pues bueno, por supuesto que ahí nos vamos a ver, si el Padre lo permite. Nos vemos hasta la próxima, si el Eterno lo permite. Shalom.